Muchas gracias por la asistencia. Con un desfase lo pongo por aquí. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la asistencia. Tenemos el honor de recibir a don Héctor Fuentes, exalumno de la escuela, ingeniero acústico. Hablábamos que era de la mejor promoción que ha tenido la escuela, eso es porque éramos compañeros de promoción. Y la visita de Héctor está motivada por varias cosas, en particular porque se va a firmar hoy día un convenio entre la empresa Silentium, de la cual Héctor es gerente, y la Universidad Austral para colaboración en investigación aplicada, lo cual va a abrir muchas posibilidades también de desarrollo de tesis de pre y posgrado en aplicaciones, en investigaciones en control de ruido, vibraciones, etc., ¿no? Que es un poco lo que nos va a contar Héctor hoy día. Así que después de este seminario charla, a las 6:30, vamos a terminar un poquito antes de eso, los vamos a invitar al auditorio, donde se va a firmar el convenio con el rector y con don Héctor, que va a ser protagonista hoy día en varias cosas. Así que, y después de eso tenemos un ratito ahí, un cóctel para compartir un poco. Eso es para que seguir hasta el final. Eso. Así que voy a dejar entonces a Héctor que va a hablar sobre las aplicaciones en términos de silenciadores en infraestructura. Así que don Héctor. Gracias, Enrique. Muchas gracias por invitarme, Enrique. Creo que este debería ser una de las primeras participaciones, espero de muchas. Bueno, Enrique ya contaba, yo soy gerente general y dueño de Silentium, una empresa que ya tiene 20 años, ahora en junio, 20 años. Hay cambio de logo también, algunas novedades para los que nos conocen. Todavía esto es una premisa, todavía no sale al público. Y hoy día quiero hablarles de las cosas que más nos toca a nosotros hacer como empresa, que es control de ruido, aplicaciones de control de ruido en instalaciones de infraestructura. Y con el apellido apoyo, porque dentro de las industrias, o las instalaciones constructivas, o incluso en los hospitales, aparte de las instalaciones que tienen que ver con su propia actividad, que son las instalaciones productivas, estas instalaciones tienen muchas máquinas que apoyan al funcionamiento y que no están directamente relacionadas con la producción. Por ejemplo, en la industria, y hay algo que tienen en común, que más o menos ocupan los mismos equipos, son equipos similares, como grupo electrógeno o generación en base a otro tipo de generadores, torre de enfriamientos, chiller, equipo de enfriamiento y ventilador. Hoy día quiero mostrarles algún desarrollo que hemos hecho en grupo electrógeno, torre de enfriamiento y chiller. Los ventiladores, hay mucho todavía por explorar, son aplicaciones similares, pero yo creo que es un desarrollo futuro. Nos hemos encontrado con muchos requisitos de los clientes donde las aplicaciones normales no aplican, porque no le permiten funcionar adecuadamente. Y eso espero que lo alcancemos a hablar también hoy día un poquito. En gran parte de estas soluciones, de estos equipos, se utilizan más o menos el mismo tipo de soluciones, de productos en general, aunque cada uno de ellos tiene sus variaciones. Paneles acústicos, y muestro un tipo de panel, que es un panel que tiene una aislación de 39 decibeles aproximadamente, medio en laboratorio, con una alta absorción de ruido. Se ocupa para pantalla acústica, para encerramiento de equipos. Aquí hay un caso de una obra que estamos haciendo para un equipo de un data center, más o menos famoso en Santiago, donde estamos recubriendo esta cabina con este tipo de paneles. Los paneles absorbentes, cuya finalidad es reducir la reflexión de las salas, y se utiliza también como un sistema de control de ruido porque al disminuir las reflexiones también disminuye la generación de ruido dentro de una sala cuando está llena de equipo. Que hagamos un caso, por ejemplo, de chillers
y hay bombas que tuvimos que revestirlo internamente, se logran atenuaciones del orden de los 6 decibeles, 8 decibeles, dependiendo de la lejanía con que está la fuente, y son otro tipo de soluciones que se ocupan. Los atenuadores de ruido, atenuadores de celdas paralelas, aquí hay una foto, son elementos que se utilizan para atenuar el ruido, reducir el ruido, pero a su vez permite el paso de aire. Entonces aquí empezamos a tener alguna otra implicancia en el diseño de un sistema de control de ruido, que es el aire. Ahora nos pareció el aire. A nosotros nos enseñan acústica, nos enseñan de ruido, pero nos enseñan de aire. Entonces tenemos que aprender un poquito de esto y en las diapositivas posteriores voy a nombrar un poco de qué se trata eso. La curva de arriba indica la atenuación típica de un atenuador absorbente de celdas paralelas dependiendo de la longitud. 60 centímetros hasta, creo que está hasta un 2,50 metros, algo así, de longitud. Y la pérdida de carga asociada. La pérdida de carga es lo que opone la celda o el atenuador al paso del aire, como la contrapresión del sistema de ventilación, que es algo muy importante en tener en cuenta en los sistemas de atenuación de ruido cuando hay necesidad de transporte de aire de un lugar a otro, o de ventilación de equipos o refrigeración de equipos. Este es un corte esquemático de un atenuador de ruido. Imagínense este un ducto que tiene una celda con materiales absorbentes y unos pasos de aire. Entonces hay algunas cosas que hay que saber acá, que es cuáles son las velocidades a las que estamos trabajando. Se llama velocidad de cara a la velocidad con que el aire enfrenta el atenuador completo en toda su área. Y velocidad de paso es la velocidad con que pasa el aire a través de la celda, de la rejilla. Ustedes se imaginan que viene una velocidad y esto se estrangula. Y después vuelve a aparecer a la misma velocidad o una similar. El concepto de pérdida de carga tiene que ver con la contrapresión que ejerce este atenuador al paso de aire. En este lado tenemos un ventilador, tenemos un equipo que está tomando aire. Ese ventilador tiene cierta presión, pero cuando pasa por un atenuador se producen ciertas caídas. Yo tengo graficada acá. Supongamos que este es el exterior, tenemos una presión atmosférica, llega el aire, se produce la primera caída, que es cuando el aire se enfrenta a la primera cara del atenuador. Después hay una pequeña atenuación, una pequeña pérdida, por el roce que hay en los ductos, y luego una segunda caída cuando sale el aire desde el atenuador. Para diseñar adecuadamente un atenuador hay que considerar a qué velocidades vamos a trabajar. La velocidad es la principal herramienta de cálculo. Los ventiladores están diseñados para trabajar a ciertas presiones, por lo tanto yo no puedo diseñar un atenuador si no conozco en qué punto de operación de un ventilador tengo que trabajar, porque o si no puedo estar subalimentando de aire a una cierta sala, como una sala de grupo electrógeno que vamos a ver más rato. Aquí tenemos algunas fórmulas que no quiero pasarlas mucho, pero la pérdida de carga tiene alguna relación, con la velocidad que está al cuadrado de las diferencias. Si yo conozco la contrapresión, la pérdida de carga de un atenuador a cierta velocidad y lo quiero aplicar a otra velocidad, puedo usar esta fórmula para hacer una estimación de a qué pérdida de carga puede estar funcionando. Lo mismo la temperatura. Si yo conozco a qué temperatura y a qué velocidad fija tengo una pérdida de carga, si yo cambio esa temperatura también podría ser una estimación. Esto es importante, tener en cuenta la temperatura, porque no siempre estamos transportando aire a velocidad, a temperatura ambiente. En los procesos industriales, por lo general, las temperaturas son más elevadas. Entonces, cuando uno calcula o no tiene en consideración la temperatura, puede estar sobreestimando, en algunos casos, la contrapresión. Y pueden salir atenuadores un poco grandes en algunos casos o muy pequeños en otros. Y el equipo que queremos tratar se va a estar subventilando. Nosotros estamos desarrollando desde el año pasado con
Nicolás Bastián, que nos acompaña, un proyecto de Corfo para mejorar los atenuadores. Por lo general los atenuadores son de dos tipos. Son absorbentes, como en el caso de esta simulación, o sea, las celdas están construidas con materiales como lana de vidrio o lana mineral, en algunos casos de espuma, que la atenuación se produce al pasar el ruido por acá y absorberse en esas celdas. Con el proyecto Corfo nosotros estamos viendo otra forma de atenuar que tiene que ver con la difusión. Estamos aplicando conceptos de difusión sonora, que además fue mi tesis cuando yo me titulé, para ver cómo se comportan estos elementos sin absorción y solamente con difusión. Este es el caso de uno de los modelos que estamos probando, y en esta curva ustedes pueden ver un atenuador normal, absorbente, y todas estas son pruebas que hemos hecho con atenuadores difusores. Y se pueden ver unas tremendas atenuaciones en ciertas frecuencias, sin material absorbente. Entonces aquí hay ya un campo de desarrollo más o menos interesante, que estamos recién explorándolo, que podría producir algún cambio en la industria que tiene que ver con el tamaño de los atenuadores. Cuando uno quiere ventilar una sala de otra, por lo general los tamaños resultan grandes, o no hay espacio suficiente. Aquí de repente trabajamos con ingenieros y también con arquitectos que no nos dejan los espacios suficientes. Entonces el espacio se torna algo importante. Si nosotros podemos lograr atenuaciones elevadas con bajas áreas, bajas superficies, podemos estar logrando algo importante. Por otro lado, hay algunos ventiladores que tienen componentes tonales muy importantes, como los ventiladores de tiro forzado, por ejemplo, que se usan en la industria mucho, y que necesitan además muy bajas pérdidas de carga, porque los sistemas están diseñados muy precisamente para funcionar a una presión. Si yo le agrego un atenuador, ese ventilador puede fallar. Entonces, que un atenuador produzca esto con bajas dimensiones puede ser la diferencia entre lograr implementar una medida de control de ruido y no poder implementarla. Eso es más o menos la diferencia. El mismo concepto de atenuadores se aplican a elementos que son más arquitectónicos, de fachada, como las celosías acústicas. Aquí también hay un tema de innovación que nosotros realizamos, que ya fue hace más o menos 8 años, que también tiene el mismo requisito: cómo disminuir las áreas, las superficies de los atenuadores para que provoque la misma atenuación, pero con menor pérdida de carga. Y nosotros pasamos de una celosía típica, que son con celdas rectas, a unas celosías con celdas aerodinámicas. Y se logró más o menos un 30% de reducción de pérdida de carga. Eso quiere decir que más o menos podríamos reducir en un 30% la superficie de admisión o descarga de aire de un sistema de control de ruido. Esto fue simulado. Esta simulación no es del ruido, es el aire. Disculpen. Pueden ver las dos imágenes. Aquí hay una gran turbulencia, velocidades muy altas, y en este caso, a la misma velocidad de carga, las velocidades están mucho más homogéneas, y eso produce la reducción de la pérdida de carga. Entonces es un proceso bien interesante. Y aquí hay algunas aplicaciones del Cortaligera Center, que todo el piso mecánico está atenuado por este tipo de celosías, y hospitales. Básicamente se usan también mucho estas celosías porque se necesitan también que sean arquitectónicamente bonitas, por decirlo de alguna forma. El control de vibraciones también es importante en un sistema de control de ruido, porque se pueden generar ruidos a través de las vibraciones, lo que se llama ruido inducido por vibraciones, que son generalmente de baja frecuencia. Bueno, esto ustedes yo creo que ya lo han visto, cómo funciona un sistema de control de vibraciones, donde se trabaja básicamente con esta curva, que tiene que ver con las áreas de funcionamiento de un atenuador en relación a la frecuencia de excitación, o sea, la frecuencia con que gira un equipo, en relación a la frecuencia natural del sistema, que está dada por la ley de Cook, que básicamente tiene que ver con el resorte que está
el elemento que atenúa la vibración. Entonces hay un área donde no se produce atenuación, por tanto si el equipo se mueve, también la base se va a mover, por tanto no hay ninguna atenuación. Hay un área muy peligrosa, donde las dos frecuencias, la frecuencia del equipo y la frecuencia natural del sistema, entran en resonancia y hay una amplificación. Como lo pueden ver. Y otra frecuencia que es donde se atenúa. Y pueden ver ustedes que mientras mayor sea esa relación, más atenuación tenemos. Falta una diapositiva. Entonces, básicamente, en el control de vibraciones práctico, uno tiene que trabajar con estas dos frecuencias. Y la gran pregunta que cae es, ¿qué elegimos? ¿Resortes o elastómeros o montaje de neopreno? Y ahí la respuesta está dada por esa misma curva, la relación de frecuencia. Aquí hay un gráfico que muestra esta relación de frecuencia y la transmisibilidad dependiendo del grado de amortiguación interno que tenga el elemento de control de vibraciones. Los resortes tienen amortiguación baja, incluso, no aparece acá, pero en algunos casos tienen alguna frecuencia por aquí adicional. Pero logran atenuación logran frecuencias naturales muy bajas. Y los elastómeros tienen alta amortiguación. Por lo tanto, con un resorte nosotros podemos lograr mayores atenuaciones, menor transmisibilidad que con un elastómero, un montaje neopreno. Pero, y adicionalmente, la frecuencia natural está dada por lo que se puede deflectar el elemento de control de vibraciones. Hay una relación entre la frecuencia natural y la deflexión. Entonces nosotros podemos medir fácilmente cuál va a ser la frecuencia natural de un aislador, poniendo en una masa conocida y viendo cuánto se deflecta. Esa es la famosa ley de Cook. En el control de vibraciones práctico no trabajamos con frecuencias, trabajamos con deflecciones, básicamente. Y la norma SRAE, por ejemplo, que es una de las más avanzadas en el control de vibraciones, trabaja todo con deflecciones. ¿Por qué lo trabajan con deflecciones? Porque estas cosas no la hicieron acústico, la hicieron mecánico. Y a los mecánicos les gusta trabajar más con deflecciones, con distancia. Los resortes se pueden comprimir más, se pueden diseñar para que se compriman más. Por lo tanto, podemos lograr deflexiones entre 1 y 5 pulgadas. Más de 5 es impráctico porque se vuelve un aparato muy alto que es inestable. Entonces no se recomienda que sea más que eso. Y en los neoprenos no se pueden lograr deflexiones muy altas, porque la deflexión está dada por la capacidad de deformación del elastómero. Por lo tanto, es la misma superficie, pero que se comprime. En este caso, tenemos aire que podemos comprimir en el resorte. Por lo tanto, podemos lograr deflexiones mucho más bajas. Eso significa, volviendo atrás, que los resortes pueden funcionar adecuadamente para equipos que tienen una frecuencia de excitación más baja que los neoprenos. Si tenemos máquinas que vibran o giran a alta RPM, tal vez un elastómero va a ser suficiente. Si tenemos equipos como los ventiladores que pueden trabajar a baja frecuencia, un elastómero seguramente no va a hacer nada, podría estar en esta área, o en la de resonancia o en la de no hacer nada. Pero adicionalmente tenemos la estructura donde está soportado el equipo y eso agrega una frecuencia adicional. Entonces, cuando nosotros diseñamos, ustedes cuando diseñan en el futuro sistemas de control de vibraciones, tienen que considerar no solamente el equipo, sino que también dónde está instalado. La estructura de donde se instala el equipo tiene cierta deflexión, por lo tanto también hay que considerar los cálculos. Aquí también hay un tema de desarrollo que se puede hacer, investigación sobre eso.
Los datos que nosotros conocemos son súper empíricos, pero tenemos que meternos un poquito más en seguramente la teoría y algunas pruebas. De todo esto, un estudio que hizo hace años la ASHRAE, que es la Asociación de Aire Acondicionado de Estados Unidos, llegó a unas tablas donde uno tiene el equipo que quiere atenuar y por otro lado, dónde está ubicado. Y dependiendo de esas dos consideraciones, la tabla, basada en efectividad en el 95% de los casos, te exige o te solicita una deflexión. Esta ASHRAE te hizo la pega. Pero funciona solamente para instalaciones críticas, como hospitales, o habitacionales, o teatros, por ejemplo. Pero para instalaciones más industriales no aplica porque es demasiado exigente y en ese caso tendríamos que hacer estudio caso a caso. Otra consideración que tenemos que tener con las vibraciones son los terremotos. Cuando instalamos un equipo sobre aisladores de vibraciones, estamos flexibilizando la instalación del equipo. Por lo tanto, es más susceptible a que en un terremoto, incluso posiblemente coincidan la frecuencia del terremoto con la frecuencia natural del sistema y el sistema se vuelque, como en este caso. Tenemos en Chile, esto fue una foto de Estados Unidos, un terremoto muy pequeño, fue creo que 6,7 grados. ¿Te acuerdas tú de eso, Nicolás? ¿Cuánto fue? Por ahí. Y el chiller se saltó, volvió a caer y rompió cañería, rompió todo lo que había a su lado. Entonces, cuando ustedes diseñan sistemas de control de vibraciones, hay hartas cosas que considerar. No trabajamos solamente con frecuencia. Tenemos que incluir temas de vibraciones, la estructura. Muchas veces hay que trabajar con los calculistas estructurales para saber en qué rango vamos a funcionar. Entonces hay harto desarrollo todavía. Uno de los equipos de apoyo más frecuentes son los grupos electrógenos. Estos están encargados de dotar de electricidad a una instalación en caso de emergencia o en recorte de las puntas, cuando la energía es muy cara, a veces a la industria o a los edificios le conviene más autogenerar, y lo hacen en base a motores diésel, un motor de camión, que tiene un alternador que genera electricidad. Una de las ventajas de los grupos electrógenos es que entra muy rápido al funcionamiento, entonces hay un corte de luz y el equipo entra en funcionamiento rápidamente. En cambio hay otros sistemas que son mucho más lentos. Un grupo electrógeno tiene varios componentes. El motor, que tiene niveles de ruido del orden de los 100 a 121 decibeles dependiendo de la potencia. Tenemos el alternador, que es el elemento que genera la electricidad. Aquí hay un motor que hace girar este alternador y este alternador genera la electricidad que alimenta a la edificación. Ruidos del orden de 80 a 90 decibeles, por lo tanto va ganando el motor. Tenemos la entrada de aire al sistema de combustión. Aquí hay unos procesos de combustión, por lo tanto se necesita aire para que se produzca la explosión y genere el movimiento de los pistones. Y después de ese proceso hay un escape de gases, que es la fuente principal de los grupos electrógenos, que están entre 120 a 130 decibeles. Y esto, como son explosiones, hay alta temperatura, necesitamos refrigerar este sistema. Los grupos electrógenos, por lo general, vienen con un radiador, igual que los autos o los camiones, incorporado. En algunos casos, los grupos electrógenos vienen con el sistema de refrigeración aparte, con un condensador afuera o con un radiador remoto, o se refrigera de otra forma. El ruido del radiador suele ser menos importante, pero hay que considerarlo. Dependiendo del diseño del generador, a veces suele ser incluso más importante que el motor, sobre todo en los diseños antiguos. Ahora casi no se ve, son muy eficientes ahora los equipos de este tipo. Para atenuar un generador tenemos que encerrarlo, no hay otra forma. Yo he visto estudios que han hecho empresas de generación, fabricantes de grupos electrógenos, que han tratado de hacer aplicaciones locales
como chaqueta en el bloque del motor, mejorar el sistema de pistones, pero no han logrado atenuaciones mayores a 3 decibeles. Es bastante baja comparado con lo que se requiere. Estamos hablando de que un aparato de este tipo puede generar a 1 metro 120 decibeles, dependiendo de la potencia. Entonces tenemos que encerrarlo. Pero no podemos llegar a encerrarlo sin tomar en consideración que esto hay que ventilarlo. Entonces tenemos que poner un atenuador de ruido, como el que hablamos inicialmente, en la entrada de aire y un atenuador de ruido en la descarga. Y en el sistema escape tenemos que poner un silenciador. Entonces este es un encierro típico de un atenuador y vamos a ver un poquito de qué se trata acá, cómo se puede calcular. Primero nos vamos al diseño de los atenuadores. Como vimos recién, tenemos que considerar el caudal de aire que tiene que mover este radiador. Cuando el radiador viene incorporado en el motor, el fabricante diseñó ya su sistema para que con cierto caudal el equipo se ventile adecuadamente. Por lo tanto, nos entregan una ficha. Le entregan los valores que nosotros necesitamos, que es el flujo y además la pérdida de carga. Entonces nosotros con las fichas de los atenuadores podemos seleccionar la superficie de cada uno de los elementos. El atenuador de entrada tiene algo adicional que es el aire que se necesita para la combustión. Entonces tiende a ser un poquito más grande. Sin embargo, por directividad, el generador por lo general tiene entre 3 y 6 decibeles menos ruido atrás que adelante. Por lo tanto, eso equipara un poquito las dimensiones de los sistemas. Aquí podemos ver cómo se produce la pérdida de carga dentro de una sala si nosotros hacemos un corte fluido. Tenemos una presión atmosférica, hay una caída en el atenuador de entrada, hay muy poca caída en la sala, dependiendo un poco también de las dimensiones. Cuando la sala está muy pegada al generador, esto puede ser un poquito más inclinado. Después tenemos una gran pérdida en el mismo radiador. El ventilador lo que hace es subir la presión y después vuelve a caer a la presión atmosférica después del ventilado. Entonces cuando uno decide este tipo de cosas, además hay que medirlo. Si funcionó o no funcionó para poder hacer la entrega del equipo, y hay que seleccionar algunos puntos de medición para medir la contrapresión y poder verificar que ese sistema tiene la contrapresión por lo menos no mayor a la que exige el fabricante. El sistema escape, algo similar. Los fabricantes entregan el dato del flujo de aire del silenciador. Acústicamente, este silenciador hay que diseñarlo para las frecuencias que corresponden y para la atenuación, pero además tenemos que considerar el flujo de aire y el flujo de gas en realidad. La diferencia con el aire común es que acá los gases salen entre 450 y 600 grados de temperatura. Por lo tanto, el diseño del silenciador tiene que considerar soportar esas temperaturas en la soldadura, en el tipo de acero, en la construcción interna, y la pérdida de carga hay que calcularla a esa temperatura. No nos sirve la temperatura normal. Pero como vimos anteriormente, eso nos ayuda un poco. Las pérdidas de carga de un sistema de alta temperatura suelen ser menores a las de uno de alta temperatura. Y adicionalmente hay que considerar el ruido regenerado. Cuando nosotros atenuamos el ruido del escape, el silenciador, si no seleccionamos bien las velocidades de los ductos, podrían haber regeneración interna en el silenciador, tanto en el silenciador como en el ducto de escape, y podríamos tener una segunda fuente. Yo he visto casos donde el silenciador funcionó acústicamente muy bien, este ruido no se escucha, pero se escuchó el ruido del aire saliendo de los gases, saliendo por el escape. Entonces eso también hay que considerar. Todo eso se calcula, hay formas de hacer estimaciones de cuánto podría ser el ruido regenerado. Y hay que ponerlo dentro de las consideraciones. Las vibraciones, como les conté recién, la ASHRAE tiene un capítulo que es en relación a la curva electrógena. Entonces, dependiendo de dónde esté ubicado,
uno puede seleccionar la frecuencia. Pero para aplicaciones industriales hay que usar las relaciones de frecuencia y ver más o menos cuánto sería el requisito en esa instalación. Aquí hay una foto de un grupo de electrógeno de 630 kVA, equipo mediano, con los aisladores de vibración. Los aisladores de vibración tienen que ser en Chile a prueba de sísmos, y eso también se calcula. Ahora en Chile hay normativa para hacer esos cálculos, una normativa en relación a elementos no estructurales. Hay que calcular los pernos, hay que calcular los pernos de anclaje, la losa, si va a soportar o no esas cargas. Por lo tanto, ahí se agregan algunos elementos adicionales a las vibraciones o al ruido mismo. Algunos ejemplos de instalaciones que nosotros hemos hecho. Esta es la sala de grupo electrógeno del Costanera Center, en el piso 7, sobre los restaurantes. Está el piso mecánico, que es encargado de alimentar de electricidad y de agua de refrigeración para todo el complejo. Son 3 torres más el mall. Y abajo están los restaurantes. Entonces había que hacer un sistema de control de ruido bien específico y bien preciso para que no molestara a los restaurantes. Los generadores de ese edificio son 8 de 3000 kVA, cosa del tamaño de esta sala, más o menos. Este es el PV de la persona, y este solamente se alcanza a ver el alternador, motor civil, con unos tremendos aisladores de vibración, tomas de aire, silenciador no se alcanza a ver, está en el interior. Y esto tenía una complejidad adicional, que es que los gases del escape tenían que alimentar a un chiller de absorción, un enfriador que funcionaba con los gases calientes del motor. Por lo tanto, había que agregar en el cálculo esa contrapresión, la contrapresión del chip. Este es el caso de un data center, el data center HP, en Santiago también, que son módulos que se fabrican en nuestro taller, en nuestra fábrica, completos, se instala el grupo dentro, vamos a ver una video un rato, y se tiene que llevar a obra ya funcionando. O sea, llegar, enchufar, se echan el equipo y funcionando. También tiene que cumplir normativa esto. Este es el caso de una instalación de apoyo para la planta de gas natural licuado en Mejillones, la planta que traen en barcos el gas natural, y esa planta lo gasifica, viene licuado y después lo gasifica. Y tiene una planta de apoyo basada en 4 generadores de este tipo. Este es uno, que nosotros lo hicimos en la fábrica. Acá pueden ver aquí arriba que tiene un radiador arriba, tiene un condensador. Entonces el equipo está adentro, tiene un condensador arriba, pero tiene un atenuador de ruido que alimenta de aire para la ventilación del equipo y tiene unos ventiladores adicionalmente. El silenciador también lo tuvimos que poner en la parte superior. Esto, consideren que esto hay que transportarlo en un camión, se demoró como 10 días en llegar a la obra. Y además tiene un silenciador, un elemento que se llama Spark Arrestor, que lo que hace es atrapar las chispas de la ignición del motor para que no salga la atmósfera. Estamos hablando de una planta de gas licuado. Entonces no pueden haber chispas porque no podría provocarse una explosión. Este elemento tenemos que importarlo. No existe ese desarrollo en Chile. Y es parte de un silenciador. En algunas industrias, en otros países, el silenciador, hay silenciadores que vienen con el Spark Arrestor. Entonces también hay un desarrollo ahí que se puede hacer. Y esta es una industria, una planta de... no recuerdo, una planta minera, que también tiene un grupo electrógeno de apoyo para una de las unidades. Voy a mostrar, no sé cómo se hace. Eso afuera de la
de la sala. Y eso es la medición, lo que se ve aquí arriba son los que pesan el grupo electrógeno, y nosotros logramos 43 decibeles en el decibel que está inmediatamente. Voy a ver si lo pongo de nuevo para que vean algunos detalles. Superior, por fuera, no se escucha ya, pero se escucha un poquito. Tenemos la celosía de descarga de aire, y acá ya está el vecino que está protegido del ruido. 42,7 decibeles logramos medir. Dentro de la sala, ¿cuánto habían? 100 decibeles, 100 y tanto. Este otro que lo grabé antes de venirme, semana pasada, son módulos de generación en base a contenedores. Acá adentro tenemos un contenedor, un generador, creo que de 1500 kW. Estos módulos se usan para, creo que viene para SAESA. También todas las plantas eléctricas tienen generadores de apoyo. No sea importante y funcione adecuadamente el aparato. Otro de los equipamientos, instalaciones que son frecuentes en infraestructura, tanto para la industria como para edificaciones, son las torres de enfriamiento. En la industria, las torres de enfriamiento se usan, en este caso, por ejemplo, una planta papelera, toma agua del río o de un lago para enfriar sus procesos industriales. Estamos hablando de procesos industriales que por lo general generan calor, pero después tienen que devolver el agua al cauce normal y no la pueden devolver a la temperatura con que sale del proceso. Por lo tanto, tiene que pasar por un sistema de enfriamiento, y para eso se usan las torres de enfriamiento y devuelve el caudal al mar. Bueno, hay plantas de tratamiento, hay otras cosas más, pero en cuanto a este equipo sirve para eso, para poder enfriar el agua de refrigeración de los procesos industriales y devolverlo al cauce. Y en la climatización del equipo, de un edificio, se usa más o menos para el mismo concepto. Equipos de aire acondicionado que necesitan enfriar o calentar, por lo tanto el agua que pasa por esos equipos tiene que llegar fría, se calienta en el proceso, vuelve a la torre de enfriamiento, la torre de enfriamiento lo enfría y vuelve a hacer ese proceso. Las torres de enfriamiento industriales o de gran escala son las que se llaman de tiro mecánico, y hay dos más usuales: tiro forzado y tiro inducido. Me corto, ¿no?
Medio corto, sí. Ya, vamos a hacer rápido. Los principales fuentes acá son los ventiladores, los motores y correa, la caída de agua y equipos anexos como la bomba. La mayor fuente en realidad son los ventiladores para nuestro enfriamiento. Pero el agua también suele ser importante. Hay una diferencia de cerca de 5 decibelios entre el ruido en la toma de aire, que es por donde cae el agua, y comparado con lo que hay en la descarga, que son los ventiladores. ¿Cómo atenuamos el ruido en estas máquinas? Hay varias formas. Una es cambiando las aspas. Hay diferentes tipos de diseño de aspas. La estándar, que tiene relación 0, de bajo ruido, que puede llegar a una reducción de 7 decibeles, de muy bajo ruido, 10 decibeles, y esta que es la ultra bajo ruido, que puede llegar a lograr una reducción de hasta 15 decibeles. Aquí hay una foto de un ventilador de ese tipo. ¿Por qué baja el ruido? Porque tiene que ver con este parámetro, que es la solidez. Tiene que ver con las dimensiones y la forma del aspa para que no produzca turbulencia. La otra forma de atenuar es con atenuadores, en la descarga. Uno de los problemas de instalar atenuadores en la descarga de estos enfriamientos es la contrapresión, la carga de carga, que tiene que ser muy baja, del orden de los 15 pascales. Eso, por lo general, o hace inviable la instalación de atenuadores, o una torre debería estar sobredimensionada para permitir uno de estos atenuadores, o produce atenuadores muy grandes. Puede ser un poco problemático. La otra forma es con variadores de frecuencia. Son dispositivos electrónicos que acompañados con el motor, hacen que baje la frecuencia de giro del aspa. Esta solución solamente funciona cuando hay diferencia de temperatura o de uso entre el día y la noche. En el día funciona a velocidad normal y en la noche se puede bajar la velocidad porque necesita menos refrigeración. Entonces se puede usar esta solución. Por lo general, los aparatos electrónicos, los motores, no soportan más del 30% de reducción de la velocidad. Por lo tanto, podemos estar hablando de atenuaciones de hasta 5 decibeles. Barrera acústica, que pueden lograr hasta 5 decibeles. Aquí hay que considerar en los diseños cuál es la fuente. Que la fuente en realidad es la parte superior, pero también la carcasa, que por lo general es de fibra de vidrio. Entonces, cuando uno hace una simulación en un software, tiene que no solamente poner una fuente en la parte superior, sino también considerar la lateral para poder dimensionar adecuadamente esta barrera acústica. La atenuación de ruido en la toma de aire, una solución es poner atenuadores también. Volvemos a repetir el mismo tipo de producto que se puede desarrollar. Este es el caso de una torre de enfriamiento que ya viene diseñada con este sistema, por lo tanto las pérdidas de carga están controladas. O una barrera acústica. La barrera acústica, uno de los problemas son las dimensiones. Pueden dar barreras de 15 metros de altura por varios decenas o centenas de metros de largo, por lo tanto pueden ser un poco caras. Elementos similares a la torre de enfriamiento son los chillers. Chillers que hay de dos tipos más aproximadamente, los enfriados por aire y los enfriados por agua. Los enfriados por agua usan torre de enfriamiento, por lo tanto tenemos la misma solución. Los enfriados por aire son como unas torres de enfriamiento, entonces la solución tiende a ser sobre la misma. La única diferencia es que no hay agua que cae, sino que hay un sistema de refrigeración interno. Lo que más suena acá en realidad son el compresor, que además tienen tono puro. Y hay que tomar algunas consideraciones adicionales en dónde se pone el sistema de control de vibración, de ruido. ¿Alguna foto? Este es un chiller enfriado por aire en data centers también, que protege a los vecinos que están en estos edificios de esta red. Tienen que diseñar los atenuadores de toma, atenuadores de descarga,
algunas fotos interiores. Ahí están los ventiladores y el atenuador en la parte superior. Y estos son los elementos que están internos. Ojo con las vibraciones. El terremoto del 2010, 2 chillers enfriados por aire iguales en una clínica, una con aisladores sísmicos y otro con aisladores no sísmicos. Después del terremoto, lo que hay acá es un pedazo de madera, porque el equipo se cayó. Eso. Okay. Damos un aplauso a... Paso para un par de preguntas, porque a las 6:30, o sea, en 5 minutitos, vamos a ir a firmar el convenio. Lo que a mí me queda claro es que le vamos a tener que invitar de nuevo a Héctor porque quedamos cortos y con ganas de saber más de algunas cosas. Ofrezco la palabra para alguna consulta breve. Quedaron todos... Claro, choqueados. voy a hacerle la prueba. Sí, quedaron silenciados. ¿Yo qué sé? Sí. Con respecto a que hablaban de las celosías, ¿Sí? cuando hacen el diseño, las celdas, digamos, de las celosías las hacen horizontales o van con ciertos ángulos. Por lo general va con ángulo. Lo que pasa es que las celosías tienen dos propósitos. Un propósito es atenuar el ruido y otro es tapar el equipo a la vista. Y también el agua, que no ingrese agua. Por lo general estas celosías son inclinadas, porque también la inclinación ayuda un poco a la atenuación. El ruido está acá, se enfrenta con una parte absorbente y se atenúa de esa forma. Pero ¿y el ángulo, de acuerdo a qué parámetros se decide? ¿O es algo muy... A los dos parámetros que hemos hablado, a ruido y a pérdida de carga. Mientras más inclinado, mayor es la pérdida de carga. Claro. Por eso se hace con CFD, son como relaciones computacionales, para saber cómo se comporta el fluido dentro de esta celosía. La idea, nosotros ahora estamos construyendo un laboratorio para medir esto. O sea, no quedarnos solamente con la modelación, sino que también poder medirlo, poder ver efectivamente cuánto es la pérdida de carga que tiene nuestro elemento. ¿Ven? Bueno, en virtud del tiempo, para no ser esperado al rector, le damos un aplauso a Héctor por la presentación. Y los invitamos a todos a acompañarnos al auditorio a hacer la firma del convenio con el rector. Muchas gracias.